Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar en esta tarde. Hoy vamos a tener una jornada reducida de 1 hora, pero intensa, porque vamos a dar la presentación de lo que es un, un libro que se fue generando en los años, que se llama Memorias del Elige. Este libro tiene 20 autores de distintas universidades de Latinoamérica. Fue producto de todos los encuentros que fuimos haciendo. Muchos de los que están acá han participado, tanto en la organización como presencialmente. Y bueno, esta síntesis se dio que varias universidades, distintos investigadores de distintas universidades participen, como de la Universidad Católica de Cuyo, el Centro Metodista IPA, la Facultad Don Bosco de Porto Alegre, la Universidad Nacional del Comahue, la Facultad Serragaolla de Caixa do Sul, la Universidad Unipampa y distintos profesionales independientes que han participado en este libro. Parece por una cuestión de organización, le voy a pasar la palabra a la doctora Benigna Martínez. Seguramente el doctor Álvarez estaba conectándose, van a referenciar un poco el libro y después pasaremos a la exposición del profesor Ricardo Belline, que hoy nos honra con su presencia, y posterior a ello al profesor Fernández, que también nos honra con su presencia. Así que le paso la palabra a la doctora Benigna Martínez. Gracias nuevamente a todos por estar acá. Buenas noches a todos, muchas gracias por estar. Bueno, estamos en la presentación de este recóndito de nuestros encuentros. Y tenemos el libro, que se los presento, a ver si, que es este, donde está el compilado de los encuentros. Y tenemos maravillosos juristas y colegas, amigos de Latinoamérica y de Argentina, así es que, bueno, este es el producto, el hermoso producto de estos encuentros. Así es que sin más, lo mío está. Perfecto. Hicimos la presentación del apoyo papel. También agradecerle a la carrera de Turismo, a la carrera de Contador Público y de Derecho, que tuvieron autores en la publicación. Seguramente luego les pasaremos la publicación, porque hay algunos ejemplares impresos que están en la biblioteca y otros que están en ebook, EPUB, que es un sistema de lectura. Después seguramente les pasaremos un ejemplar. Le pasamos la palabra al profesor Belline, agradecerle, enviarle nuestros saludos al profesor Marcos, a la profesora Neusa y a todos esos grandes amigos que tenemos en Porto Alegre. Le pasamos la palabra y bueno, lo escuchamos. Boa noite, doutor Matteo Fussalba. Boa noite, doutora Benigna, doutor Juan, doutor Ricardo Alvarez e todos os acadêmicos presentes da Universidade Maimônides. É uma imensa satisfação estar participando desse evento com vocês. E queria parabenizar Matteo, Ricardo Alvarez e Benigna novamente por essa iniciativa que já tem vários anos e que vem integrando, né, os povos latino-americanos no âmbito cultural e acadêmico. E acho que faz parte, também tem uma relação com o tema sobre o qual pretendo apresentar nesse evento. Então, vou compartilhar a tela nesse momento. Aí está. São imagens que, né, têm sido veiculadas nos últimos tempos. O avião, né, decolando do aeroporto afegão de Cabul, e também haitianos tentando ingressar no território norte-americano, né? Esse é um pouco, são temas que estão aparecendo de forma bastante intensa na mídia, e sobre os quais entendo que seja interessante nós analisarmos um pouco o que os autores, né, o que vem sendo discutido sobre esse momento histórico nas questões migratórias no âmbito jurídico e filosófico. Então, a proposta do tema é, né, o direito dos refugiados, né, na era das migrações. Quer dizer, os refugiados são aqueles que deixam os seus países
porque eles correm risco nos seus países, né? Tradicionalmente, pela Convenção de 1951, Convenção de Genebra de 1951, pessoas que sofrem risco de vida nos seus países de origem por motivo de perseguição religiosa, política, por pertencer a um determinado grupo, elas têm o direito de solicitar refúgio em outro país e de usufruir desse refúgio num outro país, né? É diferente da situação do migrante, né? O migrante econômico que opta por ir para um outro país porque ele está buscando melhor qualidade de vida, né? Então, as migrações, os movimentos migratórios, eles têm origem na história desde o período do surgimento do Homo sapiens, né? Volta lá atrás, foi assim que nós povoamos esse planeta, sempre com movimentos migratórios. Só que, nos últimos anos, esse processo tem se intensificado. Por isso, vem sendo chamado esse momento histórico de a Era das Migrações, né? E uma das pessoas que viveu esse processo migratório, né, se tornou uma refugiada e depois obteve a nacionalidade norte-americana, foi uma autora muito importante, que é a Hannah Arendt, que cunhou esse termo direito a ter direitos, né, porque ela, quando deixou Berlim, né, perseguida pelo regime nazista, primeiro foi para a França, depois para os Estados Unidos, onde, ao chegar nos Estados Unidos, ela escreveu um livro chamado Nós Refugiados, em que ela relata a experiência dela como uma refugiada, né? E a Hannah Arendt, ela tem um humor um pouco amargo, assim, né? Porque ela não estava se lamentando, ela resolveu encarar a coisa com humor. Então ela disse assim, bom, os refugiados estão nessa situação em que eles têm direito a ter direitos, né? Então aqui ela está dizendo assim, direitos humanos é algo muito abstrato para Hannah Arendt, né? É algo que precisa ser efetivado. Então ela vai dizer assim, bom, nós temos direitos a ter direitos. Esses são os grandes direitos humanos, né? É o direito de você, ela vai dizer, direito a ter direitos é o direito de você pertencer a algum lugar onde você possa manifestar a sua opinião e agir politicamente e não ficar na escuridão do mundo privado. E quando nós olhamos essas imagens aqui, né, justamente quando a gente vê os afegãos, né, principalmente as mulheres afegãs, né, com desejo iminente de fugir do país, de um país onde elas não conseguem exercer o direito a ter direitos, né, porque não são autorizadas nas escolas, não estão compondo o governo, agora não podem trabalhar mais fora de casa, né? Então elas estão nessa situação que a Hannah Arendt narrou no livro dela, né, Origens do Totalitarismo, em 1951, em que ela fala assim, bom, direitos humanos é muito abstrato, né? Primeiro a gente tem que ter direito a ter direitos, esse é o grande direito humano, né? E quando a gente vê a situação dos haitianos tentando ingressar nos Estados Unidos, é também algo parecido, né? Hoje se fala no âmbito dos direitos humanos, no direito ao desenvolvimento. É dizer, direito de você viver num país onde você tenha condições de se desenvolver economicamente. Ocorre que essa crise humanitária e migratória, né? Humanitária porque são massas de pessoas precisando sair de países onde elas não conseguem exercer o direito a ter direitos, e é também uma crise migratória no momento em que se erguem muros para que as pessoas não consigam ingressar nos países onde há maior infraestrutura e melhor cumprimento dos direitos, né? E esse processo, essas crises que nós estamos verificando, né, pela mídia, de uma forma muito menor do que elas de fato estão ocorrendo, elas são apenas um sintoma de problemas muito maiores que estão acontecendo, né? Elas resultam de uma série de causas
que os autores vêm apontando, né? Então, por exemplo, um grande fator para o aumento exponencial no número de refugiados hoje é o aumento da própria população mundial, né? A gente sabe que os sistemas democráticos e o sistema econômico precisa de população, né? Por causa do problema do envelhecimento populacional. Então, nós sempre estamos ampliando. Se nós formos verificar os dados apresentados pela ONU, nós vamos ver que na década de 1950, a gente pode se lembrar do Elvis Presley, né? Na década de 1950, nós tínhamos 1/3 da população que nós temos hoje. A população triplicou de Elvis Presley para cá, né? Mais do que triplicou. Então, isso também vai ter um efeito no número de refugiados. Só que o número de refugiados de lá para cá, ele também aumentou um número maior do que do crescimento da própria população. Segundo fator que vem sendo muito apresentado é a questão da figura que o Robert Castle chama de sobrantes. E aí é algo que dialoga um pouco com o tema que o Matteo também apresenta muito, que é a questão laboral, né, Matteo? Quer dizer, o Robert Castle, ele trabalha com a seguinte concepção, né? Em sociedades urbanizadas, onde há uma ampliação da automação e da concentração de renda, um certo número de pessoas, cada vez maior, não encontra inserção dentro da sociedade, né? Isso me faz lembrar um pouco o Thomas Hobbes também, quando ele fala sobre o contrato social, e ele diz assim, bom, o contrato social ele tem que ser suficientemente bom para que não haja deserção. No momento que você não consegue incluir um número muito grande de pessoas que ficam como sobrantes, left over, né? Não tem espaço para eles na sociedade, o próprio contrato social começa a ser atingido, né? Então, quando a gente vê os imigrantes chegando na Europa, né? Como o nosso sistema, nosso contrato social internacional não está conseguindo criar um sistema que dê condições de acolhimento para todos, né? Você começa a ter também fluxos migratórios. E isso é acirrado ainda pelo problema do aumento o problema do aumento da pobreza no mundo, né? Então, a pobreza e a migração estão diretamente relacionadas. A gente viu ali a foto do caso do Haiti, né? As pessoas estão desesperadas porque falta comida para as crianças, né? Também na Venezuela, a gente tem ouvido esses depoimentos, né? Dos refugiados venezuelanos. A gente está saindo porque não tem como ficar no nosso país, está faltando comida, né? Então, a pobreza também é outro fator muito importante para essa intensificação dos movimentos migratórios. Bom, depois um tema que diz respeito também à área de pesquisa da doutora Benigna e também do doutor Juan, né, a questão ambiental, quer dizer, essa chamada crise climática que tende a se agravar, né, com regiões de inundação, regiões de desertificação, que naturalmente fazem as pessoas terem que se deslocar, né, desplaçados, ou refugiados ambientais que vão para outros lugares. E, finalmente, né, o estilo das guerras que a gente vive hoje, né? Vejam que na Síria, né, o tempo que está durando esse conflito na Síria não se resolve, né? E não só não se resolve, como se pratica um tipo de guerra que não obedece mais à Convenção de Genebra de 1949 sobre o direito de guerra, né? Quer dizer, como que se exerce uma guerra? Existem regras para isso, né? E uma das regras é que não se pode atingir os civis. E hoje, os estados praticam algo que vem sendo chamado de terrorismo de Estado, né? Quando o próprio Estado atinge os civis com bombas, né? E torna os civis vítimas. Então, isso tem um efeito para a migração incrível,
porque as pessoas estão tendo as casas delas bombardeadas, né? É grande risco. Bom, então, nesse contexto, nós temos números em crescimento, né? De pessoas que estão hoje desplaçadas ou deslocadas, né? São 79 milhões de pessoas, né? Dessas, 26 milhões são refugiados já reconhecidos, que estão muitos vivendo em campos de refugiados, né? E aqui é interessante porque os refugiados, eles acabam obtendo acolhimento nos países pobres, né? A maioria deles, enquanto que os migrantes, né, os imigrantes, eles vão quase todos para os mesmos 20 países, né? Estados Unidos no topo, né? Então, quer dizer, as pessoas que têm melhores condições, elas vão migrar para outros países, e aí os destinos são países europeus, Estados Unidos, etc. Já os refugiados que precisam fugir dos seus países, né, eles acabam indo para Turquia, né, para Palestina, para vários países, porque são países vizinhos, próximos do local de conflito. E outros vão para a Europa, né? A gente sabe que a chanceler Angela Merkel, né, que agora está deixando o poder, acolheu em 2015 mais de 1 milhão de refugiados da Síria, tá? Então, esses números estão bastante elevados. Aqui, hoje, dados de 281 milhões de pessoas vivendo em outros países, né? Aqui inclui pessoas que migraram para outros países. E, nos últimos 10 anos, houve um incremento, né? Quer dizer, os últimos 10 anos foram centrais, né, para essa intensificação do movimento migratório, com 60 milhões de imigrantes a mais em apenas 10 anos, tá? Sendo que metade dessas pessoas são ou refugiados ou solicitantes de refúgio. Como houve essa intensificação dos processos, dos movimentos migratórios, a questão da migração passou a entrar na agenda política. Hoje, os políticos se preocupam muito mais com isso, e, inclusive, né, houve uma intensificação, inclusive, né, dos partidos de direita, né, porque extrema direita, que a gente chama, né, porque, e aí alguns autores interessantes, né, tem falado sobre isso, né, como Ulrich Beck, né, na Sociedade do Risco, Anthony Giddens, no Mundo em Descontrole, e o historiador alemão, né, Philipp Blom, no livro dele, O que está em jogo? E eles todos convergem no mesmo sentido, né? Eles dizem, muitas pessoas estão sentindo saudades do passado, um sentimento de nostalgia, de um período em que o Estado era mais forte e podia nos garantir maior proteção, né? Hoje, e aí, claro, políticos que fazem um apelo, né, por família, a família tradicional, a religião, etc., eles têm uma certa penetração nesse grupo de pessoas que gostaria que as coisas voltassem a ser como eram, né? Só que hoje não tem mais como voltar a ser como era, porque com esse aumento da população global, com o nível de internacionalização que nós alcançamos, o que acontece num país afeta os outros diretamente, né? Então, há uma interdependência incrível. Então, por exemplo, a crise de 2008, que aconteceu nos Estados Unidos, né? Na época, o presidente aqui era o Lula, e ele disse, aqui no Brasil vai chegar bem fraquinho, né? Levou um tempo para chegar, mas quando chegou, a crise aqui já derrubou a presidente Dilma, né? Que era do Partido dos Trabalhadores, porque aquilo chegou forte, né? E teve efeitos políticos. Outro exemplo, né? Eu coloquei na foto à direita abaixo, né? O chipzinho, né? Isso é matéria da televisão hoje aqui no Brasil, né? Nós tivemos uma fábrica da Volkswagen em São Paulo fechada hoje, porque não tem os chips para fazer o carro, né? Então, o coronavírus,
que inicia lá na Ásia, vai gerar efeitos que vão fechar fábricas no Brasil, né? E os problemas ambientais, né, Benigna e Juan, né, chegando mesmo nos países ricos, né, como a Alemanha ali, a gente vê as Mercedes-Benz boiando, né, dá uma dor de pensar nisso. E os movimentos migratórios. Se um país não está bem, né, outros países vão ter pessoas batendo na porta, né, chegando como refugiados. Então, é esse tempo que nós estamos vivendo. E, bom, então, esse contexto todo, ele vem sendo trabalhado na doutrina por várias escolas, né? Mas eu aqui, para fechar minha apresentação, né, cumprindo aí o nosso tempo previsto, eu trago uma escola para nós analisarmos hoje, né, que vem de Immanuel Kant, passando por Hannah Arendt e chegando em Sila bin Habib, né, sendo que tanto Hannah Arendt quanto Sila bin Habib é turca, de origem judaica, que mora nos Estados Unidos e é professora da Yale University. Tem várias obras publicadas nessa temática dos refugiados. Mas elas começam o raciocínio delas a partir do que o Kant trabalhou lá atrás, né? O Kant, no livro Paz Perpétua, ele trouxe uma ideia que o Bauman, num livro do Zygmunt Bauman, de 2016, o Bauman disse, olha, o Kant foi o cara que sacou há mais de 200 anos atrás, 1795, o Kant escreveu o Paz Perpétua, e ele disse, olha, nós vamos chegar a um ponto que não vai mais ter espaço no mundo para os europeus colonizarem, né? Todo o planeta vai estar ocupado por seres humanos. E nós vamos ter que aprender a conviver uns com os outros, né? O direito cosmopolita. E aí ele trabalha uma teoria que diz assim, bom, se a pessoa está... como o planeta é esférico e nós temos uma posse conjunta desse planeta, né? E, em função do direito de liberdade, de livre circulação, as pessoas têm que ter o direito de viajar para outros países e serem recebidas nesses outros países temporariamente, de forma que elas possam se associar com outras pessoas e desenvolver essa visão cosmopolita de enriquecermos nas trocas, como nós estamos fazendo aqui, né? Professores de diferentes países, diferentes universidades trocando. Isso enriquece a experiência humana, que para o Kant era uma questão importante, né? E o Bauman vai dizer sobre a obra do Kant, hoje a solidariedade e a tolerância com os diferentes de outras culturas é uma questão de sobrevivência da humanidade, porque como nós não temos mais para onde expandir, a outra hipótese seria a luta de todos contra todos, porque os recursos ambientais são finitos, né? E as disputas tendem a ser mais acirradas. Então, mais importante ainda, a gente aprender a conviver com as diferentes culturas, senão nós vamos entrar no choque de civilizações que o Samuel Huntington comenta, né? A contribuição da Hannah Arendt sobre isso é, né, que quando se ingressa num outro país, é importante ter o direito a ter direitos. E a Hannah Arendt vai dizer, esse é o direito humano importante, né? Que a pessoa seja pertencente ao país para onde ela vai, né? Então, se a pessoa chegar, como eu vi na Itália, né? Agora o Matteo e a Benigna sabem que vim de um período de 6 meses lá na Itália, onde eu vi inúmeros refugiados que não foram reconhecidos como refugiados e ficavam próximos da estação pedindo dinheiro, né? Em situações mais degradantes do que a gente vê num país como o Brasil, que eu estou acostumado a ver as pessoas pedindo dinheiro na rua, mas na Itália foi ainda mais forte a experiência, né? Essas pessoas, elas não têm o direito a ter direitos, porque como elas não receberam o status de refugiados, eles ingressam na Itália, mas precisam pedir o status de refugiados, né?
E aí a soberania, aí que vem a Sila bin Habib, né? A Sila bin Habib vai dizer, nós precisamos mudar o conceito de soberania, porque no atual conceito de soberania, o Estado decide se ele vai dar o status de refugiado ou não. Se a pessoa não tiver o status de refugiado, ela não tem nenhum direito. Ela fica nesse limbo que a Hannah Arendt chama direito a ter direito. Ele não pode trabalhar na Europa, ele não tem direito a acesso à saúde, não pode estudar, tá? E você tem hoje, né, mesma coisa que a Hannah Arendt narrou no período em que terminou a Primeira Guerra Mundial e massas de pessoas não tinham mais, minorias, não estavam dentro do próprio país, mas acabou o Império Otomano, acabou o Império Austro-Húngaro, e os novos países não reconheciam judeus, por exemplo, como seus nacionais. Então a pessoa estava vivendo no próprio país e não tinha documentação nenhuma válida, né? Ela não tinha nada, né? E, bom, e aí concluindo, então, né, o que... Bem, vou botar agora um último slide aqui. 3 autores, o que eles dizem sobre esse momento, né? O Zygmunt Bauman já comentei, né? A importância da solidariedade e cooperação entre estranhos. Anthony Giddens, ele coloca o foco na governança transnacional, né? Porque para o Anthony Giddens, solidariedade é uma coisa bonita, né? Tolerância, diálogo são importantes, mas precisa o que ele chama de democratizar a democracia, tornar a democracia mais ampla, transnacional, através de uma governança transnacional que vá estabelecer, por exemplo, quantos refugiados cada país vai receber, né? Não ficar tudo lá com a Angela Merkel na Alemanha, todo mundo vai ajudar um pouco. E a Sila bin Habib também já comentei, né? Quer dizer, para Sila bin Habib, há uma mudança do conceito de soberania a partir do momento que os estados começam a firmar inúmeros tratados internacionais se comprometendo com os direitos das pessoas. E aí eu fecho com o pensamento do Philipp Blom, o filósofo alemão. Ele diz assim, olha, a Europa, né, não vai deixar de ser cristã e branca nos próximos anos, né? O Philipp Blom diz, é inevitável. A gente pode construir muro e tal, as pessoas vão chegar igual, né? E essa preocupação dos europeus em manter as suas características, né, de cristãos, brancos, etc., é algo que não vai se manter. Ele fala isso nos próximos 100 anos, ele diz, não vai mais existir pessoas, né, do perfil como hoje existem na Europa. Agradeço pela atenção. Muchas gracias, profesor. La verdad, muy ilustrativo esta diferenciación de los refugiados, porque uno cuando escucha la palabra refugiado siempre lo ve con la guerra, pero acá hay refugiados económicos, climáticos, como bien explicó, y bueno, y gracias por esta hermosa palestra. Bueno, le voy a pasar para ganar tiempo, porque tenemos el tiempo reducido, al doctor, el profesor Fernández, que también nos va a ilustrar. Les quiero aclarar, no los presenté porque ya son amigos de la casa, pero estamos entre dos muy buenas personas y grandes juristas, juristas de calidad. Capaz nosotros lo tomamos como algo simple, pero sé el grado de trabajo, de formación académica, formación laboral que tienen, y bueno, quiero aclarar esto porque si no presentamos al profesor, quiero darle ese ímpetu. Yo sé que no les gusta a los dos, pero quiero aclarar eso. Bueno, profesor, le paso la palabra. Muchas gracias, Mateo. ¿Se escucha bien? Bien. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, un gran saludo a toda la comunidad de la Universidad Maimónides, a Mateo, a Jenny, a Gabriela, a Roxana, que la vi por acá, a Ricardo,
Es muy grato mantener estos espacios de encuentro y ojalá pudiéramos ya vernos presencialmente y discutir. Bueno, Mateo nos deja discutir poco, pero podíamos ubicar unos espacios para charlar y debatir y generar, ¿no?, más conocimiento y más ideas en estos ámbitos. Y por supuesto, también un gran saludo al doctor Ricardo Abeline, con quien varias veces hemos compartido estos espacios. Considerando el poco tiempo que tenemos entonces y la obligación de ser muy sintéticos, en primer lugar, Ricardo, quiero reiterar lo que dijo Mateo. Me resultó personalmente no solo muy interesante tu palestra, tu charla, sino que, aunque pareciera que no directamente relacionado con el tema que a mí me está preocupando hace tiempo, puedo compartir pantalla, ¿no es cierto? Ahí está. ¿Pueden ver la pantalla compartida? Bien. Que son los costos de implementación del orden público ambiental. Porque yo creo que ya ni ninguno de los que estamos acá, ni nadie medianamente, a mi criterio serio, en el mundo académico o político, podría cuestionar la necesidad de implementar un orden público ambiental. De hecho, Ricardo, vos hablaste de un derecho cosmopolita que, entre otras cosas, debería tener imperativos, ¿no?, ambientales y de derechos humanos. Pero claro, para hacerlo bien gráfico, hace 2 o 3 días, no sé si mis compañeros y compañeras argentinos lo han visto, distintos canales de televisión con muy distinta tendencia ideológica, proyectaron algo que a mí me resultó muy sorprendente en la marcha por el cambio climático. La semana pasada fue, no sé si lo habrán visto, fue muy notorio cómo había referentes políticos jóvenes, de todos los partidos políticos, porque, Ricardo, por si no sabés, acá en Argentina se pregona la existencia de una grieta, que es más, no sé, yo diría que debe ser, ¿no?, entre kirchnerismo y antikirchnerismo, algo por el estilo, pero grietas sí parece que todos están seguros que hay. Bueno, y en estas marchas pareciera que no hubiese grieta, porque estaban referentes jóvenes políticos de los partidos de izquierda, de los partidos de la derecha relacionada con Macri, María Eugenia Vidal, de las distintas líneas del peronismo y del kirchnerismo, todos los jóvenes juntos luchando por el clima o por los problemas derivados del cambio climático. Y entonces los periodistas y los analistas enfatizaban la importancia de la juventud luchando en forma conjunta por este ideal tan importante. Es un poco la misma visión que yo le he escuchado en 2 o 3 alocuciones al ministro de la Corte Suprema de Justicia de la República Argentina, Ricardo Lorenzetti, cuando ha dicho que el tema ambiental tiene la aptitud para superar las grietas. Bueno, yo difiero con todas estas perspectivas, porque, para hacerlo bien gráfico, todos esos jóvenes de distintas referenciaciones políticas que estaban en un mismo acto luchando contra el cambio climático, para superar el cambio climático, y que parecían todos unidos, comenzarían a discutir sin posibilidad de llegar a un acuerdo cuando comenzáramos a ver quién tiene que soportar los costos de la implementación y del mantenimiento de este orden público ambiental que es imperativo. Y ahí la gente de la derecha, la gente de la izquierda, de un partido, del otro, plantearía cosas totalmente distintas. Lo más probable es que cada uno dijera que es el otro el que tiene que soportar los costes del orden público ambiental. Y Ricardo, en tu ejemplo hay un caso que a mí hace tiempo me viene pareciendo muy, muy fuerte, que es el de los refugiados ambientales, que se naturalizan y se entienden que es gente que, bueno, pobre, nacieron en lugares pobres y, bueno, y que tendrán que ir a otro país a ver si tienen mejor suerte. Y ese concepto de que la sequía o las inundaciones eran causadas solamente por la naturaleza, o eran causales de fuerza mayor, y que entonces cada uno las tenía que soportar solos, ya están superadas
por la demostración científica y el pensamiento jurídico y también moral. Ya esos eventos, la sequía, las inundaciones, ya hace tiempo que dejaron de ser una pura causa natural. Y entonces, entre todos, tenemos que ver si vamos a definir que aquellos que azarosamente son en exclusividad afectados negativamente por una sequía o por una inundación, van a dejar de tener casa, un campo de agricultura familiar, un proyecto de poder ir a la escuela, o si esos costos los vamos a tener que soportar entre todos. Lo mismo se puede ver desde el punto de vista del país al cual los refugiados ambientales van, porque si por cualquier razón todos esos refugiados ambientales van a determinado país, solo ese país debiera, bueno, como creo que se indicó, el Estado debiera garantizar su educación, salud, pero bien, solo ese país a su costa va a tener que garantizar la salud, educación de un montón de refugiados ambientales. La discusión sobre cómo se distribuyen los costes del orden público ambiental parece, a mi criterio, muy, muy relevante. El tema de los refugiados ambientales, como acabo de decir, es uno, pero en los estudios que nosotros estamos haciendo, y que en el marco también del trabajo con la Universidad Maimónides, nos hemos enfocado en los problemas relacionados con el ordenamiento del territorio, hablando bien de la distribución de los costes. Y en este espacio corto que tenemos, yo quería compartir con ustedes, que no lo había hecho en otra oportunidad, sobre cómo este tema fue enfocado tradicionalmente en el derecho urbanístico. El año pasado, porque ya hace un año que tuvimos este encuentro, también por Zoom, en este mismo espacio planteamos que cuando se discute el tema relativo a cómo se asignan las cargas ambientales, es posible ver en el derecho argentino dos grandes modelos. Un primer modelo que tiene por pretensión distribuir socialmente las cargas ambientales, que uno lo puede ver, por ejemplo, en las leyes de bosques nativos, ¿sí? Donde el propietario de un bosque nativo, si su bosque nativo queda incorporado en la zona roja de conservación y entonces no puede explotarlo, de todas maneras recibe del Estado una compensación, dice hoy la ley, por no explotar su territorio. Entonces, este señor no puede explotar su territorio, pero el resto de la comunidad lo compensa. Hay que ver, es otro tema muy relacionado, cuál es el monto adecuado para compensar ese no uso de la propiedad privada. Pero, enfrentado a este sistema, hay otros modelos normativos que concentran todas las cargas ambientales en el propietario. El ejemplo que hoy vamos a ver es el régimen de la propiedad urbana, porque ustedes deben haber escuchado, deben conocer que en el suelo urbano, los consejos deliberantes o en algunas ocasiones los gobiernos provinciales determinan cuáles son los usos posibles, dónde puede haber residencias, casas, dónde pueden haber industrias, dónde se puede construir viviendas unifamiliares, o sea, para una sola familia, o dónde se pueden construir viviendas multifamiliares, o sea, torres de 20 pisos, y al tomar estas definiciones sobre zonificación o sobre uso del suelo urbano, la autoridad política está creando riqueza, cuando otorga posibilidades constructivas a un vecino más altas que a otro vecino, o distribuyendo la riqueza, cuando le saca capacidad constructiva a un vecino para otorgarlas a otros ámbitos. En todos estos casos, la definición sobre lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer en el cielo urbano lo toma unilateralmente la autoridad pública y está súper consolidada la línea jurisprudencial que indica que es sin derecho indemnizatorio. En Argentina, para el que quiera ver más este tema, está el caso Juillerat de 1986, donde la Corte ya expuso que no hay derecho indemnizatorio por modificación de las capacidades constructivas. El punto es cuando esa posibilidad constructiva implica el no uso directamente, cuando se puede afectar a un parque público y que, según jurisprudencia existente en otro país,
no sería ni siquiera en esos casos necesario indemnizar. Bien, ahora, el ejemplo del suelo urbano, más que el suelo periurbano y el suelo rural, ejemplifica más fuertemente el problema de la desigualdad estructural en la asignación de posibilidades del uso del suelo y, consecuentemente, de riqueza. En menos de 10 minutos y muy rápidamente, y entonces muy superficialmente, yo quiero compartir con ustedes la corta historia que permite en la actualidad esta situación, que yo considero de una desigualitaria distribución de las cargas ambientales, porque el derecho urbano es derecho ambiental, para ver si hay posibilidades de recuperar una perspectiva de igualación estructural, ¿sí? En este caso, en los usos del suelo urbano, y luego hacerlo extensivo a todos los aspectos ambientales. Este concepto que nosotros hoy tenemos implementado de que el Estado define los usos del suelo y le indica a cada ciudadano qué puede construir y qué no, y entonces construye riqueza en unos ciudadanos y no en otros, no es que tiene su origen, pero está fuertemente relacionado con los desarrollos de la planificación urbana de Estados Unidos, que generó inicialmente un muy importante abogado que se llamó Edward Bassett, y que, entre otros atributos, tenía el atributo de que cumplía años el mismo día que yo y el mismo día que el doctor Marcelo López Mesa, con lo cual podríamos hacer ahí un monumento en el Maimónides de los tres docentes, el 7 de febrero. El doctor Edward Bassett, el abogado, dedicó gran parte de su vida a tratar de implementar el concepto de que la zonificación constituía un uso legítimo del poder gubernamental, y lo hizo en sus tareas como abogado asesor de los comités que contribuyeron a redactar la ordenanza de zonificación de Nueva York de 1916. Esta ordenanza, que estuvo vigente entre 1916 y 1961, es la que permitió la modalidad arquitectónica que hoy tiene la ciudad de Nueva York y que vamos a ver en 2 filminas más. Sin embargo, para lograr la aprobación de estas normas urbanísticas que permitían regular la propiedad privada, el uso del suelo urbano, el doctor Edward Bassett tuvo que realizar determinados desarrollos que no eran de aceptación en la doctrina y en la jurisprudencia de su tiempo. Hasta el año 1913, la postura de los tribunales norteamericanos era que el Estado no podía intervenir en la propiedad privada. Y en algunos casos, por ejemplo, un caso que tengo en mente, del Tribunal de Illinois, en donde un municipio determinó que en determinados lugares no podía haber comercios minoristas y solo podían haber viviendas para crear zonas residenciales, la Corte Suprema, siguiendo la tendencia mayoritaria en ese momento, anuló esa prohibición de tener comercios minoristas en determinadas zonas residenciales, diciendo que el Estado no tenía facultad para determinar cuál era el uso y goce que cada propietario podía darle a su terreno. Fíjense ustedes, yo les recuerdo, no sé cuántos ustedes han profundizado en la historia norteamericana, pero tengan en cuenta ustedes que el control de constitucionalidad nació en Estados Unidos de Norteamérica en el año 1803 sin una norma expresa, donde la Corte Suprema dijo: aunque no haya una norma que así lo diga, yo como Corte Suprema soy garante de la Constitución y de los valores constitucionales, y aún si una asamblea legislativa mayoritaria, la mayoría popular, saca una ley que va en contra de un valor constitucional, yo como Tribunal Supremo tengo que anular esa ley porque se opone a valores superiores, a la mera voluntad del pueblo. En ese marco, uno puede entender esta posición súper defensora de la propiedad privada en 1913 frente a las mayorías parlamentarias.
que es un proceso bastante distinto al que se dio en Francia. Las normas de zonificación que impulsaba Bassett en Nueva York tenían dos características que la hacían muy difícilmente aceptables para los jueces defensores de la propiedad privada, que eran todos en ese momento. Fíjense que le estoy diciendo que se derogaba una norma que impedía tener un comercio minorista en una zona residencial, así que fijémonos ahora cómo eso aplicaría en este caso. Las ordenanzas de zonificación propuestas por Bassett y que fueron sancionadas en 1916 tenían dos características. La primera era que no establecía posibilidades de uso uniformes para todas las parcelas, sino que en función del ancho de las calles determinaba la altura que podían tener los edificios a construir y la línea de retiro, cuánto se tenían que retirar de la calle. Entonces, había algunos propietarios que iban a poder construir más, porque la calle era más ancha, y otros menos, porque la calle era más angosta. Y eso podía ser considerado como una afectación fuerte o discriminatoria del derecho de propiedad. Para el que no ha ido a Nueva York, fíjense, por ejemplo, esto es una postal típica, esto es Sexta Avenida y la calle 51 en Nueva York. Fíjense que cada uno de los edificios tiene distinta altura, distinta formología, distinto retiro desde la calle, y es una característica bastante fuerte en muchos barrios de Nueva York. A diferencia de la mayor parte de otras ciudades que conocemos, que tienen toda la misma morfología. Todos los edificios llegan a la misma altura de la vereda, tienen la misma cantidad de pisos, o son todas viviendas unifamiliares. Entonces, el primer tema que habría que definir es ¿por qué podemos justificar que a algunos propietarios le vamos a permitir construir más y a otros menos en zonas que están cerca unas de otras? Y el segundo tema, tan o más importante que el anterior, era que se pretendía resolver el problema del hacinamiento en Manhattan, y tratar de que los residentes fueran a las zonas de expansión, que en ese momento eran Queens y Brooklyn. Pero lo mismo que de otro modo pasó en Barcelona en 1860 y se resolvió de otro modo en Barcelona en 1860, acá en Nueva York existía el problema de que los propietarios no querían irse a las zonas de Brooklyn o Queens y cada vez más consolidaban y densificaban y se abarrotaban en la zona de Manhattan. Y el diagnóstico que había realizado Bassett es que la razón de esa densificación casi antinatural en esta zona de Manhattan era que el concepto tan profundo de irrestricto respeto a la propiedad privada impedía garantizarles a los interesados qué usos iban a tener en el futuro las zonas de Queens y Brooklyn. Y por ahí algún propietario hacía una inversión importante para tener o una vivienda para vivir tranquilo, o viviendas multifamiliares, edificios para alquilar, y toda la zona se rodeaba de industrias, y entonces él no podía darle el uso residencial que quería, o no servía para tener viviendas, excepto para los obreros. Entonces entendió Bassett que era muy importante establecer normas de uso en Queens y Brooklyn como medio para garantizar a los propietarios que si construían en esas zonas no se iba a desvalorizar su propiedad, porque toda esta zona iba a ser para áreas industriales, toda esta zona para áreas comerciales, toda esta zona para áreas residenciales. Y esto de establecer usos imperativos para cada una de las zonas era más difícil de defender que lo primero que yo recién indiqué. Existían tres líneas argumentales en los cuales se basaban los tribunales para proteger fuertemente la propiedad privada y desechar la juridicidad de las ordenanzas de planificación. La primera era que una intervención estatal sobre la propiedad privada solamente se admitía por razones de seguridad y de salud pública. Si la construcción podía poner en riesgo la seguridad de los vecinos o la salud de los vecinos, era la única, estamos hablando de 1913, la única razón por la cual se admitía que el Estado pudiese limitar la propiedad privada.
El segundo línea de razonamiento de los jueces en ese momento era la garantía del principio de igualdad, que sostenían que no se podía prohibir a unos hacer lo que otros tenían habilitado. Y la tercera línea de razonamiento de los jueces estadounidenses en 1913 era que los problemas urbanísticos estaban resueltos con el instituto de la nuisance, que es algo parecido a lo que en nuestro derecho son las inmisiones inmateriales, que un vecino puede reclamarle a otro que cese de hacer ruidos molestos, o los malos olores, o las vibraciones, o el calor, porque afecta su propiedad privada. El instituto de nuisance es parecido, porque no tiene que ver con la salud y la salubridad y la seguridad del propietario supuestamente afectado, sino con el valor de su propiedad en el derecho norteamericano. Cualquier uso de un inmueble lindero que afectara negativamente al valor de la propiedad del legitimado activo, podía constituir nuisance, y entonces podía hacer este señor cesar la actividad del lindero. Pero es una forma de construir ciudad en base al mero interés privado. Y también es muy pobre antropológicamente esta teoría, porque únicamente protege a los propietarios, y las personas que no han logrado ser propietarias no tendrían modo para pedir un ambiente sano, ¿no? Bien, estas son las tres líneas con las cuales en 1913 los jueces rechazaban sistemáticamente las normas públicas por las cuales se pretendía limitar la propiedad privada por razones urbanísticas. Frente a eso, Bassett, básicamente para sustentar en las discusiones políticas y jurídicas sus proyectos de zonificación, sostuvo dos grandes ideas. La principal, que yo la denominé así, que es la visión tecnocrática como garantizador de la seguridad y salud pública, indicaba que, señores jueces, si hay alguien idóneo para determinar cuál es el mejor modo de garantizar la seguridad y la salubridad pública, son los técnicos, los arquitectos, los ingenieros, los médicos, pero no un juez. Entonces, dejemos que los arquitectos, los ingenieros y los médicos definan cuál es la mejor constructividad posible o el mejor modo de hacer ciudad para garantizar la seguridad y la salubridad pública. Y la segunda línea de razonamiento de Edward Bassett es que para evitar la discriminación, que era el argumento más fuerte de los jueces norteamericanos en ese momento, la distribución de cargas y beneficios debía hacerse en un plan general para toda la comunidad. Y es cierto que en ese plan general algunos propietarios iban a ser más beneficiados y otros menos beneficiados, pero de todos modos debía ser un plan que garantizara genéricamente una pretensión de distribución igualitaria de riesgos y beneficios, en este caso urbanístico. Pero fíjense que estamos hablando en 1913 de seguridad pública, de salubridad pública, y todo eso está directamente relacionado con lo que llamamos las cuestiones ambientales. Con estos dos argumentos, que yo he denominado la visión tecnocrática para garantizar la seguridad y salubridad pública, y la distribución igualitaria de las cargas y beneficios, fue que la jurisprudencia norteamericana fue aceptando progresivamente, pero muy rápidamente, porque estamos hablando entre 1913 y 1926, la juridicidad de las ordenanzas de zonificación urbanas. En el año 1925, por primera vez, la Corte Suprema de Illinois, en un caso que se llamó Auroras versus Bars, aceptó la legitimidad, por las razones que ya rápidamente hemos expuesto, de las ordenanzas que establecían restricciones en el uso de la propiedad privada. Y lo que es más importante, para el que quiere recordar pocos datos, en 1926, en el caso Euclid versus Ambler, la Corte Suprema de Estados Unidos, por primera vez, entendió constitucionalmente aceptable la norma estatal que restringía los usos del suelo urbano. En este caso, Euclid versus Ambler, Ambler era una empresa que se tenía que ir corriendo de Cleveland,
porque bueno, en Cleveland no quedaban espacios ya constructivos, y pensaba construir su industria en la villa de Euclid. Y el municipio de Euclid quería mantener su perfil de villa de aldea, y no quería tener todas las grandes industrias que iban corriéndose de Cleveland. Y estableció entonces medio de urgencia, parece que los referentes políticos de Euclid emitieron lo que nosotros llamamos ordenanza, impidiendo la construcción de edificios industriales, y Ambler planteó la inconstitucionalidad de esa norma pública municipal que había desvalorizado totalmente su propiedad y que le impedía construir lo que él quería construir, que eran industrias, y la Corte Suprema de Estados Unidos le dio la razón a Euclid y estableció la validez constitucional de esas ordenanzas. Fue en 1926. A partir de ahí, los jueces ya entendieron que la definición de qué podía ser cada propietario urbano con su propiedad urbana no les correspondía a ellos. Esto dicho muy rápidamente por las razones que recién di relacionadas con Mateo. Voy a dar un solo ejemplo. En 1957, la Corte Suprema de Michigan, si me permiten, lo leo muy rápido, indicó, cuando ya estaban un poco cansados de que les llevaran tantas ordenanzas municipales para que se definiera su validez o no, indicó: nuestras leyes han asignado sabiamente a los habitantes de una comunidad la determinación de su destino como municipio, el punto en el que la zona industrial puede prevalecer sobre la residencial y las partes separadas de cada una que se destinarán a actividades comerciales. No es de nuestra incumbencia si esta determinación se hace sabiamente o no. Son los habitantes de la comunidad, a través de los cuerpos legislativos apropiados, y no los jueces, los que gobiernan su crecimiento y su vida. Hay que expresar la propuesta del modo más claro posible. No forma parte de nuestras funciones aprobar la ordenanza en términos de sabiduría o de conveniencia. En el caso de que se produjeran abusos que implicasen dichos factores, la solución está en las urnas, no en los tribunales. No solemos poner nuestro fallo en lugar del fallo del cuerpo legislativo. Quiero ver. Este fallo de 1957, a mi criterio, hace expreso lo que pasa hoy en todos los tribunales de nuestro país. En materia de suelo urbano, que no pasa lo mismo con suelo agrario, los cuestionamientos a las ordenanzas urbanísticas merecerían esta respuesta. En cuestión de regulación del suelo urbano, señores ciudadanos, vayan a ver a sus referentes políticos y a los órganos tecnocráticos. Y nosotros, los jueces, no podemos controlar esa distribución de riqueza que implican las ordenanzas urbanísticas. Pero esta preocupación que yo tengo ahora y que tal vez muchos otros también lo tengan, la tuvo el mismo Edward Bassett, que tanto había hecho para sacar el control de las ordenanzas urbanísticas de la mano de los jueces. Porque cuando él vio en su vida que los jueces ya no controlaban más, lo primero que advirtió es que había otros sujetos que también en forma automática e inconsulta determinaban los usos del suelo, que fue la tecnocracia planificadora, como esto lo planteo yo tomando sus ideas norteamericanas. Y él enfatizó mucho el concepto de zonificación restrictiva o discriminatoria, porque no hay por qué suponer que todos los técnicos son buenos y buenas, y que no están trasvasados por intereses, además de los intereses meramente técnicos, y no hay por qué suponer que los criterios de zonificación van a ser totalmente igualitarios y una distribución naturalmente justa entre los distintos ciudadanos de una misma urbe. Entonces, este concepto de zonificación discriminatoria fue uno que a Edward Bassett lo comenzó a incomodar ya en la segunda etapa de su vida, derivado de la existencia de una tecnocracia que no estaba sujeta a un control, ni judicial, ni ciudadano muchas veces, y en segundo lugar, a que la utilización de la potestad planificadora fue como usurpada por los propietarios privados. O sea, antes los propietarios privados podían hacer lo que querían en sus terrenos, los propietarios privados urbanos podían hacer lo que querían en sus terrenos porque los jueces decían, el gobierno no se puede meter en la propiedad privada. Pero ahora,
los propietarios privados más fuertes pueden hacer lo que quieren en su terreno porque se meten en la planificación estatal y definen los usos de sus terrenos y de todos los terrenos que rodean a su terreno. Este concepto de la zonificación restrictiva discriminatoria en el uso del suelo urbano es muy actual, es muy candente y está directamente asociado a la distribución de la riqueza y de todos los ciudadanos. Y está directamente asociado a la distribución de las cargas ambientales. ¿Por qué? Porque si decimos que a determinados ciudadanos van a tener que afectar todas sus propiedades a la construcción de un parque público sin indemnización, y los que están enfrente del parque público van a poder tener torres de 40 pisos con una excelente vista al parque público, claramente ahí hay una desigual distribución de la riqueza, una desigual distribución de las cargas ambientales, porque nadie rechaza que tiene que haber parques públicos. Lo que sí estamos rechazando es que esos parques públicos se generen con una desigual distribución de las cargas ambientales. Finalmente, entonces, este problema que tan rápidamente yo intenté bosquejar, y espero haberlo hecho con claridad, que va desde una ausencia total de control judicial, perdón, sí, a ver, porque sería así, de una ausencia total de control judicial a los propietarios, a una ausencia total de control judicial al Estado en materia de uso del suelo urbano, desemboca en una, como he dicho, desigualitaria distribución de las cargas ambientales en el ámbito urbano. Es necesario rever estos criterios a la luz de un concepto que cada vez se está trabajando más en el derecho administrativo, que es el de la igualdad estructural. Y además, esto que nosotros acabamos de ver referido exclusivamente al suelo urbano, tenemos que ver cómo lo hacemos extrapolable a los otros usos del suelo, al periurbano y al rural, y a las zonas mineras, y a donde hay parques nacionales, y a donde hay comunidades indígenas, y a donde hay familias que hacen agricultura familiar, para lograr que ya no, como antes se creía, por imperio de la naturaleza, algunos sean para siempre ricos y otros para siempre pobres. Hoy, los efectos de la naturaleza está acreditado que son obra del hombre. Si hay una inundación, si hay una sequía, hablando del suelo agrario, eso no es solo culpa del sol, la luna y de la tierra. Es culpa de muchos otros seres humanos que están en otros países. Entonces decirle a esos agricultores que la inundación se llevó su cosecha y lo lamento, o que la sequía impide que tengan cosecha y lo lamento, no se ajusta tampoco a un criterio de justa distribución de las cargas y de los beneficios ambientales, que entiendo yo que es el gran problema del derecho ambiental. No es el problema de las ciencias del ambiente, pero sí es el problema del derecho ambiental, que tiene que proponer en este particular estadio de la humanidad un modo adecuado de distribuir estas cargas y beneficios. Bueno, muchas gracias por su tiempo y reitero, espero haber sido claro. Muchas gracias, profesores y alumnos. Muchas gracias, profesor. Estamos un poco excedidos de tiempo, les agradecemos a todos por quedarse, sé que tenían otros compromisos, y vamos a cerrar con la palabra del doctor Álvarez, que los quiere saludar, y bueno, también poner este puntapié inicial de lo que tiene que ver con esta presentación del libro, que seguramente la haremos presencial el año próximo. Doctor Álvarez, le dejo la palabra y hagamos un cierre. Buenas noches, Mateo, buenas noches para todos. Simplemente sumarme a que seguimos festejando, ¿no?, los 20 años de la carrera, y qué mejor festejar con estos profesores de Neuquén, de Don Bosco. Agradecerle a la doctora Martínez, agradecerle a Ricardo Aveline y a Juan Carlos Fernández por participar, por investigar. Temas, yo vine escuchando desde temprano, temas que tienen una actualidad increíble, ¿no? Temas que se están debatiendo con una urgencia muy, muy complicada. Si algo nos ha dejado la pandemia también es la importancia del derecho para resolver las distintas situaciones sociales. Por eso simplemente quería
compartirles el saludo, agradecerles, y como bien dice Mateo, el verdadero organizador y corazón de estas jornadas, Dios mediante nos encontraremos pronto en Buenos Aires con todos ustedes. Muchas gracias, Mateo, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Ricardo. Agradecerle al Centro Metodista IPA, al rector Marcos, a Neusa, y bueno, y a todas las autoridades de la Universidad del Comahue que siempre con gran gentileza participan en estas actividades. Gracias a todos. Nos vemos el día jueves, que es la última actividad, con la enseñanza del derecho y el ejercicio de la profesión. Y bueno, gracias inmensas a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.